Sean bienvenidos al recorrido por la historia de los sistemas de impresión. Su anfitriona en esta ocasión es Beriklin Jaimes, estudiante de diseño gráfico cuarto semestre, sección A en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre Extensión Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Dicha exposición ha sido realizada para la asignatura de sistemas de impresión, a cargo de la especialista en el tema y docente, Nay Flores. Antes de iniciar tenemos que tener en cuenta una línea de tiempo para ubicarnos en cada parte de la historia. A mi izquierda nos encontramos con la prehistoria, la cual, como podemos ver, se subdivide en varias épocas y a su vez dichas épocas se subdividen en distintos periodos. Para la prehistoria antigua nos encontramos en la etapa del Paleolítico, siendo esta la etapa que más tiempo abarca en la prehistoria. Se subdivide en Paleolítico temprano, donde fue la aparición de los primeros homínidos, siendo estos los antecesores de los Homo sapiens, y según la hipótesis científica se dice que el origen de la humanidad se debe a la evolución de los Homo sapiens. También tenemos las otras subdivisiones que son el Paleolítico medio y tardío. Pero Vivi, ¿por qué solamente mencionas y no hablas más de ello? Poco a poco, avance este video, iremos averiguando un poco más de cada etapa y sus periodos. Para la prehistoria moderna nos encontramos en el Neolítico, donde se subdivide en tres etapas, tardío, pleno y final. Y por consiguiente tenemos la prehistoria contemporánea. Aquí ubicamos la edad de los metales. Pero ¿por qué la palabra contemporánea tiene dos colores? Esto es debido a que prehistoria contemporánea fusiona dos periodos de la historia de la humanidad. La prehistoria, que se refiere al periodo anterior a la invención de la escritura y todo lo mencionado anteriormente, y la contemporaneidad, que se caracteriza por ser la época actual en la que vivimos y las innovaciones que se fueron creando desde la edad de los metales. Cabe destacar que dentro de la prehistoria se encuentra la edad de piedra, la cual es el Paleolítico y el Neolítico, y en la edad de los metales se encuentra la edad de los metales, el surgimiento del metal. Son muchos nombres para poder identificar cada etapa, fase, periodo de la historia. Después de la edad de los metales surgió la aparición de la escritura, muy importante para lo que somos hoy en día. Por consiguiente nos encontramos en la historia. Desde la edad antigua y finales de esta hubo el nacimiento de Jesucristo. Avanzamos un poco más y nos encontramos las edades media, moderna y contemporánea. Se preguntarán por qué estamos muy atrás. Y esto se debe a que para poder existir los sistemas de impresión, primero tuvo que existir técnicas para la impresión. Todo fue un proceso de evolución. Prehistoria antigua. Paleolítico temprano desde hace 2.5 millones de años a 200.000 años antes de Cristo. Huellas de manos y pies. Se basaba como una técnica de grabado donde se dejaba una marca sobre una superficie plana como la arcilla fresca y mediante la presión de manos y pies sobre dicha arcilla quedaba la impresión. Estampado con pigmento. Se mojaba en pigmentos naturales que servían como una tinta, una herramienta como lo podría ser un trozo de tela, claramente tela primitiva, esponja o pincel, y se pintaba sobre una superficie para poder dejar una marca o impresión. Paleolítico medio 200.000 años a 40.000 años antes de Cristo. Los humanos de aquel entonces aún seguían una etapa de desarrollo relativamente primitiva, por ende aún manejaban los conocimientos que tenían en el Paleolítico temprano. Solo disponían de materiales naturales como lo eran el hueso, pigmentos naturales o arcilla fresca, entre otros. También poseían mucho ingenio y creatividad. Paleolítico tardío, 40.000 años a 10.000 años antes de Cristo. Pintura rupestre. Como su nombre lo indica, pintura, material para pintar sobre una superficie rupestre, como paredes de cueva, abrigo rocoso o cualquier otra superficie rupestre. Se pintaban con pigmentos naturales a partir de herramientas naturales como eran plumas o hasta sus mismos dedos. Grabado en relieve. Primero se necesitaba una herramienta afilada como lo eran un hueso y piedra puntiaguda para poder tallar sobre una superficie como arcilla fresca o piedra.
El objetivo era dejar en relieve la parte de la imagen que se quería imprimir, es decir, sobresaliendo de la superficie. Como vemos en la imagen de referencia, el hundimiento son las líneas en las cuales fueron talladas y en las partes que sobresalen se muestran la figura o imagen. Neolítico temprano o tardío, 10.000 años, 8.000 años antes de Cristo. Escritura cuneiforme. El primer sistema de escritura de la historia. Era un sistema de escritura utilizado y desarrollado por primera vez por los antiguos sumerios en Mesopotamia de 3500 a 3000 a.C. Los caracteres se formaban por forma de cuña mediante signos y símbolos grabados que se mojaban en arcilla, en tablillas de arcilla que se secaban al sol. Yo también creía que era una especie de jeroglífico. Neolítico medio o pleno, entre los años 8000 a 6000 años a.C. Mesopotamia. Se utilizaban sellos cilíndricos de piedra con motivos grabados como una forma de impresión. Se podía usar de dos formas. 1. Se aplicaba tinta o pigmento natural sobre el sello cilíndrico grabado con los diseños deseados y se presionaba sobre la tablilla de arcilla o papiro fresco, traspasando la tinta de sello a la superficie. 2. Simplemente se rodaba en sello con los grabados sobre una tablilla de arcilla fresca y mediante la presión que se ejercía, se presionaba el sello sobre la superficie. Impresión en negativo. Técnica empleada para crear imágenes invertidas en relieve. Se utilizaba una plantilla con la imagen deseada, en este caso las manos, y se presionaban sobre una superficie de arcilla fresca, dejando una impresión negativa de la imagen en arcilla. Cabe destacar que también para poder manejar podía utilizarse la tinta, es decir, los pigmentos naturales. Jeroglíficos. Es un tipo de escritura pictográfica antigua, con muchos picos y formas, utilizada por los primeros pueblos mesopotámicos y egipcios en los años 8000 a 3000 a.C. Empleaba tablas de arcilla y usaría un pablo o una pluma de avestruz para escribir en jeroglífico. No representa las palabras mediante signos fonéticos o alfabéticos, sino su significado eran con figuras o símbolos. Se grababa sobre una superficie dura para fijarlas en los muros. Sí, las tablas de arcilla han sido muy esenciales. Neolítico reciente y final. 6000 a 4000 a.C. Grabados sobre diversos materiales. La técnica de grabado se fue ampliando utilizando diferentes materiales como soporte. Las comunidades humanas utilizaban esta técnica para crear objetos decorativos, herramientas o incluso obras de arte. Por ejemplo, cerámica era para la decoración, la piedra era para las herramientas y también decoración, el hueso era para la decoración, instrumentos y herramientas, y las conchas eran para la decoración. El tintado era una técnica que permitía colorear materiales como tela, cuero, madera y cerámica mediante la aplicación de colorantes naturales obtenidos de plantas, minerales, insectos y animales. Estos colorantes se aplicaban a través de técnicas como la inmersión, el pintado o el teñido, creando patrones y diseños coloridos con los objetos. En el Neolítico final, el tintado se utilizaba tanto para la creación de prendas de vestir y textiles decorativos, como en la ornamentación de utensilios y herramientas. Por ello, aportaba belleza visual y simbolismo de las culturas a los objetos. El diseño textil era una práctica artesanal esencial que permitía la creación de prendas de vestir, manta o tapices con diseños elaborados y significativos. Estos diseños textiles eran empleados tanto como para las vestimentas ceremoniales
como también para la decoración de espacios domésticos o rituales, aportando color y variedad estética a la vida cotidiana. Aún nos encontramos en la prehistoria, específicamente en la edad de los metales, 6000 a.C. a 1000 a.C. Nos encontramos con la función de los metales. Aquí comenzó el surgimiento de los metales, la cual es una historia aparte, pero ahora nos centraremos en cómo trabajó el ser humano junto al metal, como una técnica sistema de impresión. El ser humano empezó a extraer metales de las rocas para fabricar adornos como anillos y collares. Posteriormente también empezó a utilizarse para armas y o herramientas. Como sistema de impresión, los metales podían ser utilizados para crear sellos y estampas que dejaban patrones y diseños en diferentes superficies, como lo eran la tela y la cerámica. Oficialmente hemos entrado a la historia, específicamente en la Edad Antigua, 5000 años a 476 después de Cristo, es decir, siglo V. Primero tenemos a la invención de la escritura. Como mencioné anteriormente, la escritura cuneiforme fue el primer sistema de escritura de la historia en Mesopotamia. Sin embargo, esta fue expandiéndose en varias zonas y evolucionando a lo que serían diferentes tipos de escritura. No obstante, podemos destacar la escritura fenicio, griego, etrusco y latino como una nueva invención por separado. En la prehistoria, la escritura estaba en sus etapas más primitivas. Durante la antigüedad, la escritura experimentó avances significativos en varias civilizaciones. Un dato muy importante es que la escritura griega la implementamos en lo que serían las matemáticas o física, como alfabeto entre otros. Y la escritura alfabeto latino la estoy implementando justo ahora en mi fonética, en la creación de este video, básicamente en todo mi ser como medio de comunicación. Ahora nos encontramos en la Edad Media, año 476, siglo V, 1492, siglo XV. No sé cómo hubiera sido el presente sin ti, querida imprenta china. Marcó un hito importante en la historia de la impresión. Con la imprenta se podía reproducir texto e imágenes de forma más rápida y eficiente que con la escritura manual, lo que facilitó la difusión del conocimiento y la cultura en todo el mundo. Se utilizaban bloques de madera tallados con caracteres o imágenes para imprimir texto y obras artísticas en el papel. Esta técnica sentó las bases de la moderna impresión tipográfica y fue precursora de la imprenta de Gutenberg en Europa, ya que estos libros de tinta de madera fueron los primeros impresos con caracteres de impresión móviles. A medida que iba investigando, encontré varias teorías sobre el origen de la misma, y he concluido que no es un origen preciso debido a que presuntamente algunos arqueólogos formaron teorías sobre el encuentro de evidencia de la impresión con tipos móviles desde la dinastía Han, 206 a.C. a 220 d.C., es decir, en la Edad Antigua. Sin embargo, también se encontraron fósiles de cerámica en las tumbas de un impresor Tang, con caracteres impresos. No obstante, se podría señalar que se podría utilizar la imprenta con tipos móviles en la época de la dinastía Tang, de 618 a 907, es decir, en la Edad Media. Pero el origen más utilizado para señalar el comienzo de dicha imprenta es en la dinastía Song, 960 a 1279, es decir, en la Edad Media, ya que existe mención sobre algunos textos chinos antiguos que hacen referencia a la existencia de libros impresos durante la dinastía Song, lo que podría indicar que la imprenta se desarrolló durante esta época. Pero ¿quién la desarrolló? Se le atribuye la invención de la imprenta móvil en China en el siglo XI al artesano chino Bi Chen. Siguiendo la Edad Media, nos encontramos con el estarcido, pero se le podría decir refinado, ya que se le atribuye mejora. Podemos destacar dos tipos. Estarcido chino se introdujo en la dinastía Song entre los siglos X y XII.
ya que se empieza a utilizar marcos de cartón con una trama de cabellos o hilo de seda tensado para generar las plantillas. Estarcido japonés, Katasuri. La técnica de estarcido evolucionó aún más en el siglo XVII, mucho después de esta época, y se convirtió en el Katasuri. Esta técnica fue creada por los artistas japoneses, quienes utilizaron plantillas de papel resistente y un pincel para aplicar la pintura sobre el papel u otros materiales. El Katasuri se caracteriza por su delicadeza y precisión, y se utilizaba principalmente en la producción de estampados textiles y obras de arte decorativas. Una de las invenciones más destacadas en esta historia son los sistemas de impresión de tipos móviles. Siguiendo a su antecesor, la imprenta china, la imprenta de Johann Gutenberg fue un hito revolucionario en la historia de la impresión. Pero ¿quién fue Johann Gutenberg y cómo creó dicho hito realmente revolucionario? Fue un inventor alemán y desarrolló un método de impresión en el que se utilizaban tipos móviles. Estos eran piezas individuales de metal o madera con una letra o símbolo grabado en ella, como una especie de sello. Se originó en Europa hacia fines del siglo XV durante la etapa renacentista, final de la etapa media, es decir, Edad Media, y el comienzo de la Edad Moderna. Lo revolucionario de este sistema de impresión fue que estos tipos podían ser reorganizados y reutilizados para imprimir diferentes textos, lo que permitía una mayor flexibilidad y eficiencia en la producción de libros y otros documentos impresos, lo que revolucionó la industria editorial y facilitó la difusión de la información en toda Europa. Antes de la invención de la imprenta, los libros se copiaban a mano, lo que era un proceso lento y costoso. Para su funcionamiento se seleccionaban los tipos necesarios para formar una página de texto. Estos tipos se colocaban en un soporte llamado componedora, formando palabras y frases. Luego se entintaban los tipos y se presionaban sobre una hoja de papel. Este proceso repetía cada página del libro, es decir, es un sello gigante que facilitaba la reproducción masiva de textos. Xilografía. Es una técnica de tallar imágenes y texto en bloques de madera que permitía la reproducción rápida y a gran escala de material escrito. Esta técnica me recuerda a la técnica de grabado por su forma de realización. Fue muy popular en Europa durante el siglo XI y marcó una revolución en la producción de libros y obras impresas. A su vez, tuvo un impacto duradero en la difusión de la información y conocimiento en la sociedad europea, ya que mientras más libros, por ejemplo, mayor cantidad para las personas, y si muchas personas poseían dichos libros, aumenta la difusión de cualquier tipo de información, y al aumentar la información, mayor acceso al conocimiento y la educación. Avanzamos a la Edad Moderna, 1492, siglo XV, 1789, siglo XVIII. Hueco grabado. Fue un sistema de impresión en el cual se grababa una imagen o texto en una plancha de metal. Luego se aplicaba tinta sobre la placa y se limpiaba la superficie para dejar solamente la tinta en los surcos. Finalmente se presionaba la placa sobre el papel para transferir la tinta y crear la impresión final. Este método permitía reproducir imágenes y textos de forma más precisa y detallada que otras técnicas de impresión de la época, como lo era la xilografía. Mientras más avanzamos en la historia, vemos que una técnica es posiblemente mejor que otra. Se origina en Europa a partir del siglo XV, no obstante, fue muy popular en Alemania e Italia, donde se utilizaba para la impresión de libros, ilustraciones y mapas. Como se puede visualizar en la ilustración, el cartón, es decir, la placa, emplea un movimiento semicircular que encaja perfectamente con la plancha de impresión, como si fuese un rompecabezas, y mediante el proceso de impresión se traspasaba la tinta desde la placa a la plancha de impresión. Edad contemporánea, 1789, siglo XVIII, hasta ahora nuestro presente, siglo XXI. Litografía. El funcionamiento de la litografía se basa en la propiedad de repulsión entre el agua y la grasa. Como dice el dicho, el agua y el aceite son el
juntos pero no revueltos. Primero se dibuja la imagen que se quiere imprimir utilizando un lápiz o una tinta especial que contiene aceite sobre la piedra caliza, la cual es el soporte. Luego se moja la piedra con agua. El agua y el aceite de la tinta no se mezclan, por lo que el agua ayuda a que la tinta se adhiera solamente a las partes de la piedra donde no hay agua. Es decir, la tinta se adhiere solamente a las partes de la imagen que se dibujaron inicialmente. Por último, para transferir la imagen se colocaba el papel sobre la piedra y se presionaba la piedra y el papel juntos. De esta forma la imagen se transfiere desde la piedra al papel. Al separar la imagen de la piedra se ha hecho una impresión en el papel. Fue inventada por el alemán Alois Nefelde en 1796. Impresión tipográfica cilíndrica plana. Se trata de una plancha de metal con las letras y dibujos grabados en relieve. Esta plancha se coloca en un cilindro que gira rápido. Luego se pone una hoja en papel debajo del cilindro y se presiona la plancha contra el papel para que la tinta se transfiera. El cilindro gira y la tinta se transfiere a la hoja de papel, creando una copia del diseño grabado en la plancha. Este proceso se repite varias veces para imprimir muchas copias iguales. Después, la hoja se deja secar y se cortan si es necesario. Impresión rotativa continua. Como su nombre lo dice, es un método de impresión que imprime con ayuda de unos rodillos gigantes de manera ininterrumpida en largas tiras de papel o tela. Se basa en la transferencia de tinta desde un cilindro de impresión a un sustrato en movimiento constante. El papel en rollo es alimentado a través de la máquina de impresión rotativa. A su vez, la tinta aplica el papel en movimiento a través de rodillos de impresión. Los rodillos de impresión transfieren la tinta al papel y a medida que avanza y se imprime una gran cantidad de imágenes de manera rápida y eficiente. Una vez impreso todo el rollo de papel, se corta y se pliega para formar productos impresos terminados. Flexografía. Se prepara la placa de goma flexible con el diseño a imprimir. Luego se aplica la placa y se presiona contra el sustrato, transfiriendo así la tinta de la placa al material a imprimir. Primero se prepara el diseño a imprimir. Se transfiere a un cilindro de impresión flexible que se encargará de transferir la tinta al material de impresión. Se seleccionan los colores de tinta necesarios para reproducir el diseño de forma fiel y se carga en la máquina de flexografía. El cilindro de impresión gira a alta velocidad y va transfiriendo la tinta al material de forma precisa, siguiendo el diseño previamente preparado. Una vez impreso el diseño, el material pasa por un proceso de secado para fijar la tinta. Se originó a finales del siglo XIX, pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando se popularizó. Litografía offset. Aunque es derivada de la litografía tradicional, su diferencia principal con la litografía tradicional es que posee presencia de un cilindro de caucho intermedio llamado mantilla, que transfiere la imagen al papel sin que la plancha y el papel entren en contacto. Para explicarlo de una forma más sencilla, podemos decir que primero la imagen se transfiere a la placa de aluminio, es decir, el cilindro portaplancha, y la tinta se aplica en las placas, son los cilindros entintadores, y se transfiere a rodillos de caucho, es decir, la mantilla. Los rodillos de caucho transfieren la tinta al papel y el papel se seca para fijar la tinta. Esta técnica fue descubierta en 1904 por Ira Rubel, quien observó que la impresión sobre el caucho mejoraba la calidad de la imagen en papel. La litografía offset permitió imprimir en papeles de menor calidad y más económicos, convirtiéndose en el método preferido en la imprenta comercial. La serigrafía consiste en colocar un stencil sobre una malla fina y luego aplicar tinta sobre la malla. La tinta pasa a través de las áreas abiertas del stencil y se imprime en la superficie deseada. Como podemos visualizar en la imagen, la tinta es aplicada sobre el stencil.
la superficie verde como podemos ver. Y con ayuda de la racleta esparcimos la tinta por toda la superficie. A su vez, el stencil tiene una zona impermeable donde la tinta no traspasará e imprimirá en el papel. Por lo tanto, es la zona permeable. Cabe destacar que el diseño puede variar. En este caso, dicha zona permeable permite que la tinta traspase e imprima sobre el papel o cualquier otro sustrato. Como lo podemos ver en el papel, la zona impermeable trabaja en la parte blanca evitando la tinta o pigmento. Fotocomposición o fotolitografía. Este sistema funcionaba a través de una matriz que utilizaba un rayo de luz para imprimir las letras en papel fotográfico. Como podemos observar en la imagen de referencia, el punto de partida son los bloques de flashes, los cuales son flashes para cada pista de signo. Dicho de otra manera, son los rayos de luz para imprimir. Este ejerce un recorrido y se topa con un espejo en forma de V. Es necesario para que no se escape ningún flash. Ubicado a unos 90 grados específicamente, después de toparse el flash con el espejo, redirecciona a la superficie fotosensible donde se plasmará la impresión, por ejemplo, una película. El sublimado es un proceso en el cual se transfiere una imagen impresa en papel a una tela o superficie mediante el calor y la presión. Primero, se imprime la imagen en un papel especial con tintas especiales para el sublimado. Luego, se coloca el papel sobre la tela y se aplica calor y presión con una prensa térmica, una plancha ya sea industrial o una plancha para quitar arrugas de la ropa. Con el calor, las tintas se convierten en gas y penetran en la fibra de la tela, quedando la imagen impresa de forma permanente en la superficie. Al momento de solidificarse, se enfría. Impresora láser es la formación de una imagen en un tambor fotosensible mediante un láser. Este tambor es cargado eléctricamente y el láser lo descarga en la zona donde se va a imprimir la imagen. Se aplica tóner en polvo sobre el tambor que se adhiere a las zonas descargadas por el láser. Como podemos visualizar en la imagen de referencia, tenemos la parte interna de una impresora. Las impresoras tienen una abertura para colocar las hojas en blanco y por sí solas, estas pasan por un camino interno. Para imprimir, también es necesario colocar el tóner en el depósito de tóner, es decir, los cartuchos de tinta. El proceso comienza por el papel pasando por un fotorreceptor, también conocido como cilindro o tambor, el cual se mantiene en un movimiento circular. Es fotorreceptor debido a que la imagen se refleja en sí misma con ayuda de una especie de espejo, similar al proceso de fotocomposición mencionado anteriormente. Por consiguiente, el papel pasará por un fusor, el cual fija el tóner en un papel mediante la aplicación de calor y finalizando este proceso, el papel se dirigirá a la parte superior de la impresora, la cual tiene una abertura para la salida del papel o las hojas con la imagen ya impresa. Impresora rayos UV. Una impresión de rayos UV funciona de manera similar a una impresora tradicional, pero en lugar de utilizar tinta líquida, utiliza una tinta especial que se seca rápidamente cuando se expone a la luz ultravioleta. Cuando el diseño se envía a la impresora, esta aplica la tinta sobre el material a imprimir, ya sea papel, plástico, metal u otro. Impresora 3D. La máquina de impresión 3D funciona creando objetos tridimensionales a partir de un modelo digitalizado, es decir, enviado anteriormente de manera digital. Para ello se utiliza un material base como plástico, resina, metal, entre otros, que se calienta y se deposita capa por capa sobre una plataforma siguiendo las instrucciones del diseño 3D creado previamente.